Bienvenidos a CNSC al Día TV, la actualidad del mérito en Colombia, programa de la Comisión Nacional del Servicio Civil en el que ofrecemos la más reciente información sobre el ingreso, administración y vigilancia de la carrera administrativa en nuestro país. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. El pasado 27 de octubre, la Comisión Nacional del Servicio Civil desarrolló el 6º Congreso Internacional de Meritocracia, que en esta versión tuvo como tema central el fortalecimiento institucional de la gestión del talento humano en el sector público. El evento contó con la participación de importantes invitados y entidades de diferentes países iberoamericanos, los cuales desarrollaron sus intervenciones en torno a 3 ejes temáticos: empleo público digital, evaluación de las competencias comportamentales en la evaluación del desempeño laboral de los servidores públicos y medición de la integridad en los procesos de selección en el sector público. La doctora Mónica María Moreno Bareño, comisionada presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil, dio inicio al evento contextualizando los 3 ejes temáticos y resaltando, entre otros temas, la necesidad de evaluar los niveles de gestión del servidor en el marco de entornos volátiles, inciertos, complejos y hasta ambiguos, producto de las dinámicas nacientes del cambio social, los cuales deben ser incorporados en la evaluación del desempeño laboral. Y se refirió a la necesidad imperante de evaluar los niveles de integridad de los servidores públicos desde el momento de su selección. Veamos. Esta institución señaló que el sector público debe procurar emplear individuos profesionales y cualificados que tengan un compromiso profundo con los valores de integridad del servicio público, siendo entonces una condición a incorporar en desarrollo del principio de mérito, enmarcando la selección de los mejores, no solo desde el punto de vista del saber hacer, sino en sus comportamientos y valores. Condición que conlleva encontrar no solo servidores más competentes, sino más comprometidos. Asimismo, en este marco de reflexión que hoy nos reúne, también queremos reflexionar sobre la forma de identificar y evaluar los niveles de gestión de servidor ajustados a entornos volátiles, novedosos, cambiantes y en muchos sentidos inciertos, que son producto de las dinámicas nacientes del cambio social y que deben ser concebidos en la evaluación del desempeño laboral para que nos permita identificar la calidad de las competencias del servidor a través de instrumentos idóneos que logren la generación de valor para el ciudadano. Es por tanto necesario abrir esta puerta de análisis para abordar el esquema de evaluación de las necesidades de los usuarios y las realidades y requerimientos ciudadanos propios de la nueva era de la Revolución Industrial 4.0. En razón a estas 3 líneas descritas y orientadoras del presente Congreso, en esta versión estamos seguros que con base en las experiencias que han contribuido a la transformación institucional del empleo público a nivel internacional y los aportes que cada uno de nuestros panelistas nos dará a esta discusión, nos permitirán construir un espacio de análisis, discusión y reflexión sobre los diferentes elementos que conllevarán a la construcción de herramientas e iniciativas que permitan fortalecer la gestión del talento humano en nuestro país. La evolución digital del empleo público como eje de la transformación del Estado y de la carrera administrativa fue objeto de análisis desde diferentes perspectivas. Una de ellas fue la del Comisionado Nacional del Servicio Civil, doctor Mauricio Líbano Bernal, quien en el marco del evento hizo un análisis de la evolución del empleo público digital en nuestro país y en la Comisión. Bueno, mi ponencia está relacionada con la reflexión que tenemos que hacer desde el sector público sobre las nuevas competencias que deben tener los servidores públicos, sobre los elementos que están constituyendo el empleo público digital y cómo hay una alineación que debe existir entre los manuales de funciones, entre la estructura organizacional y las dinámicas que se están dando a nivel global. Entonces es una invitación para que reflexionemos, incorporemos esas nuevas disciplinas, esos núcleos básicos de conocimiento en los manuales de funciones y empecemos a evaluar y a incorporar
esas herramientas y esas competencias digitales que necesita el servidor público 4.0. Bueno, la comisión tiene que, en su nuevo direccionamiento estratégico, seguir trabajando sobre la transformación digital, seguir priorizando la automatización de los procesos, la interconexión, digamos, con las otras entidades, entre nosotros mismos, y trabajar con la función pública y con la SAP sobre digamos, la construcción de los manuales de funciones que reflejen las realidades de lo que necesitan las entidades para que nuestros procesos de selección se hagan de la mejor manera. Y profundizando en este tema tuvimos a la doctora Mercedes Iacoviello de Argentina. Ella es investigadora visitante del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, CEDES, Proyecto TIP, Travesía a la Innovación Pública, quien entre otras cosas destacó las principales competencias requeridas por las entidades públicas para un empleo público digital. La transformación digital, intuitivamente uno pensaría que requiere de conocimiento sobre las tecnologías de la información y la comunicación, obviamente que sí, pero realmente lo que hemos visto, no solo con la pandemia, sino previamente en el proceso que ha habido de incorporación de tecnologías en las administraciones públicas, es que requiere también muchas habilidades interpersonales y la gestión en equipos y la gestión en red. Porque como son tecnologías muy complejas que atraviesan todas las acciones, todas las prácticas de la organización, requiere trabajo interdisciplinario, tener empatía hacia personas que han sido formadas desde disciplinas completamente diferentes y que tienen un modo de ver el mundo de manera distinta, y hacen falta todas esas perspectivas para poder realmente hacer de esas tecnologías una herramienta para una mejor producción de servicios hacia la ciudadanía. Entonces, es cierto que hace falta la competencia de gestión digital, que así la llamamos, en la guía referencial de competencias para el sector público, la guía iberoamericana, pero realmente también está muy probado, no solamente en el sector público, sino en el privado, que se requieren otras competencias que intuitivamente uno no pensaría que se tornan tan importantes en este momento de transformación digital. En Iberoamérica nos toca comenzar desde una línea de base donde tenemos que revertir viejas anomalías. En toda la pandemia se habló de nueva normalidad, ¿no? Pero veníamos de una situación que no era floreciente. Entonces nos toca al mismo tiempo hacernos cargo de esta como potencia que se le dio a la transformación digital, porque la pandemia fue un espaldarazo para procesos que ya venían, pero al mismo tiempo la realidad es que tenemos que revertir lo anterior. Entonces, siempre decimos lo mismo: incorporar tecnología sobre un proceso que no está bien construido es acelerar lo que no funcionaba o maquillarlo de algún modo. Entonces, necesitamos incorporar mérito en nuestras organizaciones, flexibilidad en nuestras organizaciones, orientación a la ciudadanía. Eso es una deuda pendiente desde antes de la incorporación de la tecnología. Entonces, con más motivo, el foco tiene que ser la ciudadanía. De hecho, la contribución de mi parte en este encuentro se llama del teletrabajo al teleservicio. Y lo que está detrás de ese juego de palabras es: no podemos pensar solamente en de qué modo trabaja mejor o con más eficiencia o más cómodamente el servidor público, sino en qué medida el modo de trabajo se acerca a lo que la ciudadanía requiere. Otro de los ejes temáticos abordados tiene que ver con la importancia de la evaluación de las competencias comportamentales de los servidores públicos, orientadas al logro de las metas institucionales y al fortalecimiento de la gestión. Desde la Universidad de Piura, en el Perú, nos acompañó el doctor Orlando Viñolo, quien se refirió a la naturaleza jurídica y a los elementos operativos para la evaluación del desempeño de los funcionarios públicos. La evaluación del desempeño es un conjunto de metodologías que se han inventado dentro de la función pública de cada país para poder medir dos cosas esenciales: las conductas seguidas por las personas dentro de su vida profesional en ejercicio de la función pública, y dos, para poder medir si estas personas han colaborado de manera directa
en la obtención de los objetivos de interés público que se señalan como metas institucionales por parte de la administración empleadora. Yo creo que hay 3 elementos centrales. Uno, tener un procedimiento contradictorio, es decir, en donde la persona involucrada, el funcionario a ser evaluado, pueda impugnar, pueda presentar recursos, pueda también dar su opinión a través del principio de participación del funcionario interesado al órgano evaluador, participe activamente a través de las mejoras continuas que se pueda hacer a las bases. Ese es un primer tema. Entonces, el procedimiento que escoja el legislador del país tiene que estar adaptado a eso. Lo segundo es tener órganos administrativos con funcionarios que sepan evaluar. Eso es un trabajo muy complejo que ni siquiera en el primer mundo se ha podido conseguir de manera plena. La Comunidad Europea, que es quizás de los más avanzados que hay en estos temas, todavía no llega a una meta máxima de tener un grupo de funcionarios totalmente capacitados para evaluar todas las posibilidades de la función pública, y evidentemente eso produce un problema serio de formación previa que tiene que existir y que los países tienen que invertir mucho para tener cuerpos de burócratas bien capacitados en esta materia. Y lo tercero es tener un buen control judicial, porque si tú no tienes jueces que sepan qué hacer frente a esa evaluación del desempeño, van a exagerar en la fiscalización y, por ejemplo, van a eliminar la discrecionalidad de los órganos administrativos, o por el contrario, van a no hacer ningún tipo de revisión plena y real de esos actos administrativos que se producen en función de la evaluación del desempeño. Si esos 3 componentes están bien puestos, la evaluación del desempeño puede funcionar. Primero, tener funcionarios profesionales a los cuales se les da un proyecto de vida porque sabes que evaluándolos van a poder ascender y tener una vida pública, digamos, continua, y no estar en un periodo de trasvase continuo entre diferentes administraciones públicas buscando empleo o oficio para poder llevar adelante su trabajo profesional. Eso es por un lado, en la posición individual. En la posición organizativa vas a tener una burocracia profesional de verdad que además compense el poder de los políticos, porque ese es un tema que en América Latina realmente lo tenemos muy mal ensamblado. Lamentablemente no hemos podido construir una burocracia profesional que pueda equilibrar la balanza, y tenemos en la actualidad un desbalance absoluto que incluso llega a ser una especie de lotización de la función pública. Entonces, para eliminar eso, la evaluación del desempeño se convierte en una herramienta clave para poder construir burocracia profesional. En ese mismo sentido, el doctor Ángel Cabal Cifuentes, vicesecretario de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, Unimunicipalistas, se refirió a los retos de la evaluación en el servicio civil. Presentó un modelo que incluye los principales factores a tener en cuenta en la actividad profesional. Bueno, la evaluación del desempeño es una de las últimas inclusiones que hizo la normativa en el régimen jurídico del servicio civil. Hasta hace pocos años no se contemplaba en nuestra normativa. Yo creo que es una apuesta importante en el sector público que tiene que gestionar el siglo XXI, porque nos va a servir para garantizar los principios de mérito, de capacidad que tienen que tener los servidores públicos para desempeñar su trabajo, no solamente en el momento que se accede al servicio público, donde tenemos unas pruebas y tenemos unas elecciones y unos procesos que van a definir quiénes son los mejores para trabajar en el servicio público. Ahí sí se demuestra la capacidad. Pero luego, una vez dentro, la pregunta es, ¿vamos a dejar toda la vida profesional de una persona sin verificar cómo realiza su trabajo? Por tanto, la garantía de estos principios de capacidad durante la vida profesional completa creo que es una apuesta de modernización innegable para trabajar en la mejora del servicio público. Realmente no hay un modelo único que podamos decir, este es el modelo ideal para realizar la evaluación del desempeño en las instituciones públicas o en las instituciones privadas. Hay un conjunto grande de factores que tienen que ver con los desempeños de tarea, desempeños contextuales, organizacionales, cumplimiento de objetivos bien a nivel individual, bien a nivel colectivo, y otra serie de variables como la trayectoria profesional, el trabajo desarrollado, la capacitación recibida y practicada. Hay todo un conjunto de variables susceptibles de ser analizadas, medidas y ponderadas. Otra cuestión es cómo vamos a definir nuestro modelo. Realmente
qué nos interesa evaluar o cuáles de estos factores nos interesan evaluar y sobre todo también para qué. Realmente esto es un proceso donde tienen que ganar ambas partes, lo que dirían los ingleses un win-win, ¿de acuerdo? Tiene que ganar el trabajador porque el trabajador tiene que tener capacidad para relacionarse con la organización y para conocer qué tal está siendo su actividad profesional y cómo en su caso tiene que reconducirse para hacer las cosas bien, porque la mayor parte de las personas quieren hacer el trabajo bien. Una de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es que el sector público procure emplear individuos profesionales y cualificados que tengan un compromiso profundo con los valores de integridad del servicio público. El doctor Álvaro Díaz Coronado, presidente de la Junta General del Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, con presencia en países como Costa Rica, Panamá y Guatemala, habló desde su experiencia sobre cómo medir la integridad en los procesos de selección del personal. Bueno, integridad tiene muchísimas definiciones, depende del contexto, pero básicamente es hacer lo correcto y es un conjunto de principios y valores que debemos de estar aplicando, en este caso en la administración pública, para el logro de los resultados. La integridad se puede medir también a partir de la capacidad de gestión de las instituciones, no exclusivamente desde la parte del servicio civil. Y la idea es exponer un poco la metodología que nosotros hemos utilizado para precisamente medir la gestión del recurso humano y tomar en cuenta la característica de la integridad en los procesos de selección como una de las categorías a evaluar dentro de las capacidades de las instituciones en la gestión del recurso. Bueno, a mí me invitan como presidente de la Junta General del Instituto Centroamericano de Administración Pública, que precisamente es una de las instituciones encargadas del fortalecimiento institucional, pero también soy gerente del Instituto Nacional de Administración Pública de Guatemala y llevamos 1 año y medio aproximadamente diseñando este modelo de gestión institucional, que es un marco teórico conceptual que nos indica un punto de llegada hacia las capacidades institucionales que deben de tener que se deben de tener en el sector público para medir precisamente brechas de capacidades y que nos permita implementar propuestas de mejora y por supuesto evaluar para la toma de decisiones en aspectos multidimensionales, ¿verdad? Pero en el caso de recurso humano, que es el tema que nos tiene hoy acá. El sector público brasilero también tuvo presencia en el 6º Congreso Internacional de Empleo Público. La doctora Carolina Carballido, coordinadora general de Integridad Pública de la Contraloría General de la Unión, CGU, y representante de Brasil ante la OCDE, nos contó cómo se está fortaleciendo la integridad en el empleo público. La idea central de mi ponencia es la integridad y es muy importante abordar la integridad porque utilizando la integridad en los procesos de contratación, de selección, podemos ahí luchar contra la corrupción, o sea, disminuimos los riesgos de corrupción y de otros desvíos de conducta y de ética en el servicio público, en el empleo público. Bueno, entonces voy a decir aquí algunas prácticas de la OCDE, de la OCDE, para el tema de mérito, de meritocracia en el servicio público, que es utilizar de herramientas y también de procedimientos que se puede ali garantizar algo de integridad, como por ejemplo, mantener un perfil de trabajo que sea basado en el mérito, en las capacitaciones y en las cualidades del servidor público, ¿sí? Porque así se evita, por ejemplo, patronazgo, el nepotismo, el clientelismo. Creo que la integridad en América Latina está creciendo.
Por ejemplo, tenemos aquí muchos casos de corrupción, sí, pero salimos adelante también para luchar contra esta corrupción. En la OCDE tenemos ali trabajos muy importantes de países de América Latina. Colombia está muy bien, así como Perú también, Brasil, trabajando este tema de integridad en América Latina. En el servicio público también, en el sector privado, pero junto con el servicio público, con el sector público, creo que estamos haciendo un buen trabajo en América Latina, sí. Quedan valiosos aprendizajes y experiencias de este 6º Congreso Internacional de Empleo Público, desarrollado por la Comisión Nacional del Servicio Civil con el apoyo de la Fundación Universitaria del Área Andina. Los invitamos a revivir la transmisión en nuestras redes sociales y a consultar las memorias en nuestra página web. Ahora los invitamos a conocer el estado de los procesos de selección que desarrolla la CNSC en la siguiente nota. En CNSC Al Día TV podrás conocer cómo avanzan los procesos de selección y cuáles próximamente iniciarán la etapa de divulgación. Entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y CAR 2020 está en la etapa de conformación y adopción de las listas de elegibles. A la fecha, se han expedido y publicado 1.451 listas en el Banco Nacional de Listas de Elegibles y se han realizado más de 1.300 nombramientos. Asimismo, la CNSC se encuentra analizando las solicitudes de exclusión presentadas por las comisiones de personal de las entidades participantes en este proceso de selección. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La CNSC se encuentra en ejecución de la prueba de valoración de antecedentes para los aspirantes que superaron las pruebas eliminatorias, pruebas sobre competencias funcionales. La CNSC informará oportunamente la fecha a partir de la cual los aspirantes podrán consultar sus resultados, garantizando el derecho de contradicción frente a los mismos. Tenga en cuenta que la prueba mencionada no aplica para los aspirantes admitidos a los empleos de los niveles profesional, técnico y asistencial que no requieren experiencia. Próximos procesos de selección. Actualmente la CNSC está trabajando en 2 procesos de selección, Territorial 8 y Territorial 9, las cuales darán inicio a la etapa de divulgación y de venta de derechos de participación próximamente. Territorial 8. Más de 2.500 vacantes se ofertarán en los niveles técnico, asistencial y profesional, en los departamentos de Amazonas, Boyacá, Caquetá, Magdalena, Quindío, Tolima y Vaupés. Territorial 9. Cerca de 1.200 vacantes de 39 entidades se ofertarán en los niveles técnico, asistencial y profesional, en los departamentos de Santander, Valle y Nariño. Para conocer las fechas de inscripciones, tanto para la modalidad ascenso como abierto, los invitamos a consultar permanentemente nuestra página web www.cnsc.gov.co. Uno de los principales elementos de los procesos de selección son los acuerdos de convocatoria, en los cuales se establecen aquellas reglas y requisitos que permitirán una participación más efectiva. Entérate en esta nota en qué consisten y cómo consultar los acuerdos de los procesos de selección. Continuamente y a través de nuestros procesos de selección ofertamos empleos en las modalidades de ascenso y abierto de los niveles profesional, técnico y asistencial para que pueda ser parte de la carrera administrativa en el país. A lo largo de cada proceso de selección realizado hemos identificado que un alto número de aspirantes resultan no admitidos por circunstancias previsibles antes del proceso de inscripción, como la escogencia del empleo, el desconocimiento de los requisitos y las condiciones establecidas para el desempeño de los empleos. Por ello, y para tener certeza de los tipos de vacantes y los perfiles requeridos, ¿cómo se evaluarán tus capacidades
rasgos y competencias y cuáles serán las etapas del proceso de selección, es muy importante que antes de inscribirte a algún proceso de selección que adelante la Comisión Nacional del Servicio Civil, consultes y revises siempre el acuerdo de convocatoria del concurso de méritos. Pero empecemos por saber qué es un acuerdo de convocatoria. El acuerdo de convocatoria es el documento mediante el cual se establecen y se reglamentan todas las condiciones técnicas y jurídicas de obligatorio cumplimiento por parte de las personas que intervienen en el proceso de selección. La publicación del acuerdo de convocatoria es el paso previo antes de abrir la etapa de inscripciones para que puedas conocer las pautas y las características del proceso de selección. Este acto administrativo lo realizan en conjunto la CNSC en calidad de responsable del proceso de selección y la entidad pública que ofertará los empleos. Contiene el ABC y las normas del proceso de selección, como número de convocatoria, entidad para la que se realiza el concurso, institución de educación superior o entidad que adelanta la operación del proceso, medios de difusión oficiales, la descripción de la convocatoria, artículos, parágrafos y decretos que rigen el proceso, identificación del empleo, denominación, código, grado salarial, número de empleos a proveer por nivel jerárquico, perfil de competencias requerido, procedimiento para las inscripciones, la descripción de la etapa de verificación de requisitos mínimos, la explicación sobre las pruebas a aplicar en el proceso de selección, es decir, el tipo de pruebas escritas, el carácter eliminatorio o clasificatorio, peso porcentual dentro del concurso y puntaje mínimo aprobatorio. Descripción de cómo se desarrollará la etapa de conformación y adopción de listas de elegibles y duración del periodo de prueba. Para consultar los acuerdos de convocatoria, debes ingresar a nuestra página web www.cnsc.gov.co, ubicas la sección Procesos de Selección, ingresas a la pestaña Procesos de Selección en Desarrollo, seleccionas la convocatoria, identificas la entidad de tu interés y das clic en Ver acuerdo. Es muy importante que al momento de consultar el acuerdo de convocatoria, consultes también el anexo del mismo. Este documento es complementario al acuerdo de convocatoria. En él podrás encontrar información y descripciones adicionales detalladas que te ayudarán a entender con definiciones y explicación de los términos estipulados el acuerdo de convocatoria. Recuerda que antes de iniciar la etapa de inscripciones, el acuerdo de convocatoria puede ser modificado o complementado en cualquier aspecto por la CNSC. Por ello, te invitamos a consultar el acuerdo de convocatoria con frecuencia en nuestra página web y estar atento a nuestros medios oficiales y redes oficiales para los anuncios e información relacionada con el avance del proceso. A continuación, los dejamos con el testimonio de Horacio Andrés Ochoa, un joven administrador de empresas que decidió apostarle a un empleo de carrera administrativa, logrando crecer y ascender gracias a su propio mérito. El mérito en Colombia sí existe. Los invito a participar activamente de los concursos que desarrolla la Comisión Nacional del Servicio Civil. Ser servidor público en Colombia es posible sin palanca. Podemos acceder por mérito a los cargos públicos que tiene el Estado colombiano. Él es Horacio Andrés Ochoa, un joven administrador de empresas oriundo del municipio de Chía, Cundinamarca, quien desde hace varios años se puso la meta de obtener un empleo de carrera administrativa. Así, sin palancas y solo gracias a sus capacidades, habilidades y rasgos, Horacio ha logrado pasar por las filas de varias entidades públicas, ascendiendo y creciendo con su perfil. Gracias a que tenemos a la Comisión Nacional del Servicio Civil, he podido acceder a varios empleos públicos de carrera administrativa. He tenido la posibilidad de ascender dentro del Estado colombiano y pues he tenido estabilidad laboral y profesional dentro de la entidad pública en la cual estuve vinculado. Soy prueba fehaciente de que la meritocracia existe gracias a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Los invito a que sigan a la Comisión Nacional de Servicio Civil en sus diferentes redes sociales, ya que son los medios de comunicación por donde nos están informando sobre las diferentes convocatorias que se desarrollan. Hemos llegado al final de esta emisión de CNSC al Día TV.
Si usted quiere hacer parte de él, compártanos su testimonio y cuéntele a Colombia por qué el mérito sí existe. Recuerden visitar frecuentemente nuestro sitio web y las alertas de CIMO, así como seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube como @CNSC Colombia, para que nos cuenten qué temas les gustaría que abordáramos en otros programas y que tengan de primera mano toda la información sobre los próximos procesos de selección y la carrera administrativa. Igualdad, mérito y oportunidad. Comisión Nacional del Servicio Civil.